Los libros de texto japoneses están diseñados para apoyar uno de los principales objetivos de las clases de educación elemental: impulsar a los niños a pensar por sí mismos y que a la vez aprendan contenidos matemáticos. Se pretende que los niños aprendan matemáticas a partir de sus propias ideas intuitivas, al manipular objetos concretos, utilizando sus mejores habilidades y lo que han aprendido previamente. Esta es la primera página y normalmente en las primarias se hace una historia con este dibujo. ¿Qué tipo de historia podríamos hacer? Y luego aparece este escenario. Los niños llegaron y vieron al UFO, un UFO. Y de ahí del UFO aparecen esos pollos, o parecen que son pollos, pollos extraterrestres. この UFO 宇宙人は大きくする能力を持っているみたいですね。Y estos pollos extraterrestres tienen la capacidad de agrandar todo. Están convirtiendo en otras cosas unos objetos. でその中で先ほど今岸本先生が説明してくださったおはじきに変えるってことになります。Y por eso los extraterrestres pueden convertir pájaros en fichas. でこの頃の子どもたちはね、5分と聞いてられないんですよ。A esta edad los niños no pueden estar sentados ni 5 minutos, ni menos escuchar la plática del maestro. Así es que los niños no pueden estar quietos ni 5 minutos, pero los maestros tenemos la obligación de que nos escuchen durante 20 minutos. Por eso hay muchas cosas en que se fijan. Por ejemplo, ahí le dicen a los niños, ¿hay pájaros, hay nidos suficientes para todos los pájaros? Por eso es necesario convertir en fichas los nidos y los pájaros y se comparan. O sea, para que los niños comparen los tamaños o los números de diferentes objetos, lo que tenemos que hacer es crear una historia. Por ejemplo, aquí hay 6 pájaros y 7 nidos. Así es que no coinciden. O sea, aquí simplemente estamos comparando, no estamos viendo si coinciden los números. Por lo menos contar, pero contar comparando. Vamos a ir al siguiente escenario. ページにはどんな表現がありますか？どんな表現が含まれていますか？ En estas páginas, ¿qué tipo de expresiones se dan o se incluyen? どんなお話になりますか？で O sea, どんなお話になりますか？ ¿qué historia podemos hacer utilizando estos dibujos? En los libros de texto se da mucha importancia a las situaciones cercanas a los niños. で日本でもシチュエーションはすごく大切にしています。Y hacemos muchos cuentos o historias para crear una situación. Y ya posteriormente, a una edad más avanzada, le preguntamos, vamos a hacer preguntas, vamos a hacer problemas. Como ustedes pueden ver, aquí no aparece ninguna palabra, porque los niños recién ingresados a una primaria, no pueden leer ni escribir. でこれどんなお話が続いていると思います？ Entonces, ¿qué tipo de historia va a seguir de la primera página? これケーキを作っているっていうのはお分かりになりますか？ ¿Se puede entender que están haciendo un pastel? でこれでケーキを準備して、 Aquí se preparan los ingredientes ここで宇宙人が魔法で大きくしたら、 y con la magia de los extraterrestres, こんな大きなケーキができてしまったわけです。 entonces se hizo este pastel. でこういう中で Y aquí aparece la relación de correspondencia. Para los niños,
¿Qué sería esta expresión? ¿Cómo sería esta expresión? Aquí hay expresiones encontradas en los dibujos y expresiones no encontradas en los dibujos. このカップは絵の中にありますね。 Estas están en el dibujo. 鉛筆はありますか？ Lápices también. この椅子はありますか？ Sillas. Para los niños, por ejemplo, si vemos las expresiones para los niños, algunos ya lo conocen porque están en el proceso de fabricación del pastel. ¿Cuáles son esos? Pero la característica de este libro de texto es que hay expresiones que ya han aparecido en la historia y otras que no. で、 Entonces, ¿cómo separamos la historia de pastel de otras cosas que son fichas o bloques? Por ejemplo, los pollos extraterrestres agrandaron enormemente las fresas y el sustituto a veces son bloques o azulejos y a veces son fichas. Así es que hay tres expresiones: objetos concretos, objetos semiconcretos y símbolos. Y es importante sustituir uno por el otro. Eso es la transformación en la historia. O sea, se puede sustituir de esa forma, transformarlos de esta forma. Eso lo aprenden niños aquí y seguimos. Entonces aparecen cosas así que no tienen mucho que ver con la historia. O sea que estas páginas aquí están para comenzar con las cosas concretas y gradualmente esas cosas concretas se van a ir sustituyéndose por otras cosas más abstractas. Por ejemplo, trazar estas líneas también es importante. Aquí no aparece muy detalladamente, pero lo importante es que hagan líneas de correspondencia. Vamos a regresar もう al 一度目 índice. 次に戻りますね。 Aquí aparece en el índice dos. ¿Cuántos? で、ここで言ってるカウント ¿Qué es la diferencia entre números hasta 10 y cuántos? ¿Por qué está puesto aquí, en otras palabras, este contenido cuántos? ¿Realmente es necesario ver esto? ちょっと考えてみてください。 De acuerdo con el índice, aquí no aparece ninguna expresión o ningún procedimiento de operación. Las expresiones aparecen en la lección de adición y sustracción. 足し算や引き算を学習する前に式を使わないで足すということや引くということの意味がここで分かります。 Digamos, en la unidad de adición y sustracción. Y antes de entrar a esa unidad, los niños entienden aquí verbalmente, sin utilizar ninguna expresión, el significado de restar o sumar, o significado de adicionar y sustraer. Por ejemplo, el número 5 se puede descomponer en 2 y 3. Esto lo podemos ver como una adición, pero también se puede observar como una sustracción. O sea, antes de entrar a la unidad de adición y sustracción, ya los niños entienden el significado de adicionar o de sustraer. Y ya entrando en la unidad, eso se expresa en forma de procedimiento de operación. ただしここでは、数は扱っていません。 Aunque aquí no se escriben los procedimientos de operación o expresiones. Bueno, aquí creo que es una parte muy importante de la educación matemática de Japón a nivel de primaria, porque en muchos países lo más importante es contar correctamente. で特に例えばスペイン語圏の場合には15までは数の補償名前が違いますね。 Por ejemplo, en los países hispanohablantes, hasta 15 los números son, digamos, tienen un nombre particular.
そのために子供が10の塊を単位に考えるってことができないんですよ、なかなか。diferente. Y eso evita que los niños empiecen a pensar en el fajo de 10 o un grupo de 10. で、日本では数える以上のことをどういうふうにさせるかというと、ここからさせます。En el caso de Japón, ya desde esta etapa los niños empiezan a hacer cosas más que contar. O sea, 暗算を先にやってしまうんですね。primero se hace una especie de cálculo mental. この状況を見ながら、ここの数が出るようにするわけです。O sea, observando estas escenas o escenarios, los niños aprenden a sacar estos números y de esta forma aprenden a sacar por cálculo mental las respuestas y después de eso entran a la unidad de adición y sustracción. こういうような問題ができるようになるんですが、これは加法と減法の最後のページです。Esta es la última página de la unidad de adición y sustracción y aparecen estas preguntas. O sea, aquí y la meta a donde queremos llegar es comprender la situación del problema, expresar el problema y dar respuesta. Y el cálculo mental que tiene que venir antes se enseña en esta parte. パート3でパート3行ってインデックスに行ってください。Por favor, vaya a parte 3 y luego índice. Por favor, abran del página 34 hasta la página 41. Aquí aparecen dos escenarios. Podrían pensar cuál es la situación o escenario de adición. Como ustedes saben, uno es un escenario de incremento, uno es el conjunto, o sea, juntar algo. El escenario de introducción es de agrupación. O sea, aquí los niños están poniendo pelotas en un canasto. Otra situación es la situación de incremento. La pregunta aquí es esta: ¿por qué se introduce primero la agrupación y después agregación? じゃあ教科書を読んで、なぜその順序になっているか考えてください。Por favor, lean el libro de texto y busquen la respuesta a esta pregunta. O sea, primero, ¿por qué primero se presenta un escenario de agrupación y después viene otro escenario de agregación? ¿Está bien? ¿Se entiende la pregunta, verdad? Bueno, por la premura del tiempo voy a avanzar. Aquí estamos conjuntando y esa es la acción de conjuntar y ahí aparecen algunas figuras. で、またこれも合わせるという行為です。 Esto también es una で、ここは conjunción. in all っていうことになります。 Entonces, aquí, ¿cuántos hay en total? Sería la pregunta. En este caso estamos definiendo la adición como el acto de conjunción. で、 Otro もう一つの場 escenario 面はこの場面ですね。 es esta. で、この場面は両方合わせるんじゃないんですよ。 En este caso no lo estamos conjuntando. 片っぽは止まってて、そこにこう来るんですね。 Los pájaros están parados, pero llegan otros. Esto lo llamamos incremento o agregación, pero en este momento no es una adición. なぜかというと、足し算というのは、 Porque adición es esta. Frente a esta otra situación, esto también se tiene que entender por los niños como una adición. で、ここに in all っていうのがあるわけですね。トータルっていうのはね。 Y aquí aparece en total. Como ここで le トータルっていう preguntamos ことに cuánto es 注 en 目すると、 total, こういうことでもって ahí こ en れも足 total し算 los であるっていう niños ことが分かる entienden que es una adición también. Hay situaciones aquí. ただし、シチュエーションの扱い方は最初の頃と全然違うんですよ。
pero el manejo de situación es muy diferente que el inicio. これはただお話を作ってますね。 Aquí estamos creando una historia. で、多い少ないっていうのもあります。 Por supuesto, podemos decir es más esto que este otro. Y en este caso hay una historia, pero también una historia con correspondencias en palabras. これは合わせるっていう言葉ですね。 Por ejemplo, aquí es el incremento. で、そういうような意味ではこの場面とこの場面は違うわけですね。 En ese sentido, este escenario y este otro escenario son diferentes. こっちで足し算を定義したら、 Primero se define la adición en esta situación こっちは足し算かっていうことですね。 y luego se pregunta si realmente aquí se utiliza la adición en esta situación. Entonces, nosotros tenemos que crear los niños que con esa palabra en total se den cuenta de que es necesario adicionar. Y en el caso del idioma japonés, conjuntar y agregar son dos palabras diferentes y por eso es fácil separar de una situación a otra. No sé en el caso de español. Es importante que haya muchas situaciones de preguntas para un planteamiento de operación. Y los niños tienen que darse cuenta de que las situaciones diferentes redundan, o sea, al fin de cuentas son la mismo cálculo, で、引き算の場合にも同じような問題がありますね。 misma operación. Lo mismo se puede decir con la sustracción. En el caso de sustracción también hay diferentes escenarios que ya lo saben ustedes, entonces no vamos a entrar ahí. で、最後になりますが、繰り上がり繰り下がりについて話題にします。 Ahora bien, al final quiero hablar sobre cálculos con llevando y cálculos con prestando, o sea, cálculos que crean otra unidad o descomponen de otra unidad. Aquí yo quisiera que ustedes vean cómo enseñamos a los niños estos cálculos, bueno, entre paréntesis, llevando y prestando. En el caso de Japón, todas estas unidades tienen diferentes denominaciones. Cada situación de problema tiene diferentes denominaciones y también cada forma de cálculo tienen denominaciones específicas. こういう名前がついてますね。 Aquí vemos algunas denominaciones que se utilizan para estos casos. なぜ名前をつけるか分かります？ ¿Por qué denominamos de diferentes formas estas situaciones? 名前をつけるのはシチュエーションだけじゃなくて、解法にも名前をつけるんです。 Perdón, situaciones también y a los métodos de solución para distinguir. で、区別しながらも同じであるということを見なせるように指導しなきゃいけないんですね。 Para distinguir diferentes situaciones y diferentes métodos de cálculo, pero también para que los niños se den cuenta de que se trata del mismo cálculo, misma operación. で、一応駆け足で説明してしまいました。 Bueno, corrí mucho, espero que lo hayan entendido. で、これからは皆さんの時間です。 Ya, con esto terminamos nuestra intervención.